Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a Marismas del Sueño. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora en que nos escuchen. Bienvenidos sean a nuestro canal. Sí, bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión que vamos a hablar de probablemente una de las obras más emblemáticas de la literatura y sobre todo de la literatura, bueno, de la literatura de horror y sobre todo de la literatura vampírica, que en este caso sería la novela corta Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu. Sí, esta es una de las novelas clave en cuanto a la literatura vampírica, como mi hermano bien lo dice. Se sabe que fue influencia directa de Drácula, de Bram Stoker, puesto que la madre de Oscar Wilde, Lady Wilde, le dio una copia para que él pudiera leerla y lo influenció grandemente a la hora de crear a su vampiro, el conde Drácula. Además, Carmilla tiene, entre otras cualidades, algunas de las características que después se tomarían como base para lo que son estos vampiros reformados, digamos, estos vampiros eh, eh, pues cuya base, digamos, se aleja un tanto del vampiro antiguo, que era más animalesco, y que tiene como punto de comparación, o digamos como mayor base, aunque aquí es repetitiva la palabra, a el vampiro de John Polidori, este vampiro majestuoso, noble, que reside en un castillo y demás. Pues también Carmilla tiene todas estas características que pues obviamente de ahí se va a tomar mucho para la literatura vampírica, que se va a ver más adelante y es lo que vamos a comentar. Así es, y pues bueno, tiene muchísimas cosas Carmilla de influencia en la literatura vampírica, pero bueno, hablaremos cada una de estas en su momento. Así es. Bueno, voy a pasar a contarles brevemente de qué trata la novela. Es una novela breve. Realmente, si quieren leerla, es bastante fácil, creo yo. El lenguaje, aunque digamos un poco arcaico, no es completamente anticuado, no es una lectura muy complicada y se lee, creo yo, muy fácilmente. Máximo serán ciento y tantas páginas, así que no es una lectura muy larga. ¿De qué trata Carmilla? Carmilla nos presenta a una joven que ahora ya, obviamente, pues ya no es una jovencita, no es una muchacha, sino una mujer madura, que recuerda ciertos hechos de su juventud en los cuales estuvo su vida, su alma y digamos que todo su ser en peligro. Y ya nos dice cómo habitaba en un bosque de Europa del Este con su padre, que él es un hombre inglés, pero se había casado con una noble húngara, me parece, y ellos residían en una parte, digamos, bastante bella de la Selva Negra. En este lugar, pues el padre había comprado un castillo y ellos residían ahí junto con su institutriz y con su otras sirvientes, pero lo que comenta la chica o ahora la mujer es que realmente estaban bastante solos. Ellos, sus vecinos estaban muy lejos y de hecho estaban esperando la visita de un amigo de su padre, que era un general, y su sobrina, porque pues la verdad es que ella estaba muy aislada, casi no tenía amistades. Y estando en este lugar, un día en que salen en la noche a pasear, era, me parece que verano, primavera, pero una época, digamos, en que podían andar libremente allí afuera, cerca de su foso. Llega algo, o más bien alguien repentinamente, un carruaje que viene tan rápido que, digamos, se descarrila y de este aparatoso accidente sale una mujer que parece así, muy, pues como una mujer de mucho porte, una mujer rica,
y le explica al padre y a las personas que le están ayudando, que son las del castillo, sus sirvientes, que necesita estar a primera hora en cierto lugar, que no se puede detener, y que su hija, que está dentro del carruaje, pues se ve que está mal herida, que ya lo siente mucho, pero que no la quisiera dejar. Sin embargo, ya tiene que estar dentro de poco en un lugar, porque el honor y ciertas cuestiones están ahí en juego, y le pide de favor al señor que por favor, que se haga cargo de su hija, que se llama Carmila, y pues con una serie de condiciones bastante extrañas, entre ellas que por favor no averigüe nada de su vida, que no le pregunte, que no le interrogue. Le promete que va a volver más tardar algunas semanas por ella, y el padre, pues digamos de alguna manera hechizado, acepta, y esta hermosa joven pues conoce a su hija, se hacen muy amigas, y desde el minuto primero hay una relación, digamos, bastante extraña entre ellas. Carmila demuestra una devoción increíble por esta chica, prácticamente se nos dice que está enamorada de ella. Hay una relación ahí bastante, para el tiempo en que está hecha la novela, para el tiempo en que se escribió, que es la primera mitad del siglo XIX, es bastante revolucionaria, yo diría, porque nos habla de esta relación, digamos, lésbica, aunque platónica, entre ellas dos, y cómo se nos presenta este personaje tan interesante de Carmila, el cual casi siempre es lánguido, no tiene muchas fuerzas, se alimenta muy poco, duerme demasiado, entre otras cosas. Les dice que ella tiene que dormir encerrada, poner llave, lo cual de alguna manera como que podría herir los sentimientos de sus anfitriones, al indicar que pues no confía en ellos, pero ella les da una explicación de que una vez en su casa entraron unos ladrones y que desde entonces ella tiene miedo. Y cuando empieza ella a vivir aquí en este lugar, comienza una epidemia dentro del pueblo que está cerca del castillo, y de las personas y gente que vive cerca, en el cual mujeres empiezan a morir repentinamente, lo cual pues dada el tiempo que es el siglo XIX, la primera parte, no es nada raro. La gente moría, la verdad, muy fácilmente. Un día podías estar bien y al siguiente día a lo mejor ya habías muerto porque en la noche tuviste una fiebre o algo que a lo mejor no se había notado, y de repente fiebres misteriosas les llamaban ellos. También les llamaban, ¿cuál era el otro nombre? Inflamaciones cerebrales. Realmente no sabían qué eran, y pues digamos que el mejor método para curar esto eran las sangrías, en las cuales pues abrían un poco de las venas y creían que esto desalojaba sangre que estaba mala o en mal estado, y pues con eso se ayudaban. Pero pues la verdad es que en la mayoría de los casos lo que hacían era que la gente moría más pronto. Bueno, realmente después de esto nos vamos enterando de ciertas cosas de Carmila. El amigo del padre de la chica, de la protagonista, también tiene una historia, pero ahí vamos enterándonos de ciertas cuestiones que tienen que ver con los vampiros, ciertas cosas que pueden hacer, ciertas cosas que no pueden hacer, y lo que yo comentaba de que Carmila nos da una serie de reglas que muchos de los siguientes autores continuaron respetando respecto a lo que debía ser un vampiro. Por ejemplo, en el caso de Carmila, que obviamente pues es una vampira, ella no podía usar su nombre verdadero, que sería Mircala. Entonces tenía que estarlo cambiando cada vez que se acercaba, digamos, una víctima con la que tuviera más contacto, no estas rapacidades que ella hacía para alimentarse comúnmente, sino como esta persona de la que se enamoraba o quería estar disfrutando más tiempo, pues tenía que estarse presentando con otro nombre. Entonces ella
pues en su primera, digamos, en su vida normal fue la condesa Mircala de Karnstein. Después a la sobrina del general se le presenta como Milarca, y por último como Carmila. Entonces sabemos que es algo que ella no puede, está incluso fuera de su voluntad. Tampoco le puede decir nada de su vida anterior a su amiga. Hay una serie de reglas en las cuales no se puede incumplir. Entonces pues vemos cómo se va desarrollando la relación de ellas dos, cómo Carmila está obsesionada, enamorada, apasionada de esta muchacha, y pedazos, extractos de lo que fue su vida anterior, cómo fue que terminó siendo lo que es, entre otras muchas cosas. El final es algo abrupto, pero es una novela preciosa, la verdad, muy interesante cómo te lo va narrando, los pequeños detalles, las pistas, un cuadro antiguo que aparece de la condesa Mircala, y cómo estas cosas que parecerían tan obvias a ellos no, como que no entraba en su cabeza qué era lo que estaba pasando. Es muy revolucionaria, les comento. De hecho te lo dice lo enamorada que está de esta chica, ni siquiera lo disfraza, un poco como se disfrazaba, no sé si se disfrazaba, pero era una forma de que podías estar o no seguro de si era amor, digamos, carnal, o un amor platónico, lo que se sentía en algunas de estas historias, novelas, porque como que juegan con la ambigüedad. Aquí no, de hecho hay un momento en que nuestra protagonista dice que ella piensa incluso que Carmila a lo mejor es un chico disfrazado de chica que entró ahí porque hay historias, por ejemplo, eso viene del Marqués de Sade, donde un hombre se disfrazaba de mujer para seducir a una chica. Entonces ella llega a pensar eso porque la ve enamorada de ella, y realmente ella también, o sea, la ama, sí tienen ahí un amor, aunque realmente no se concreta, y está este juego del amor, de la muerte, etcétera, y también pues esto de la lujuria que encarnan los vampiros, entre otras cosas. Es muy interesante, y pues ojalá la puedan leer. Igual no es tan rápida como un cuento, pero sí se puede ir leyendo de poco a poco hasta saber qué es lo que pasa entre ellas dos. Bueno, también otra cosa que es importante aquí es que realmente, o sea, si te gustan los vampiros, es una novela que debes de leer, o un cuento largo. Bueno, es que realmente su extensión varía ahí, entonces podría ser una novela o un cuento. Porque, bueno, de hecho muchos teóricos, e inclusive yo también apoyo esta versión, de que, pues, a pesar de que hay muchas obras vampíricas en el siglo XIX, probablemente las 4 más importantes sean El vampiro de Polidori, Barney el vampiro de Thomas Prescott, que era un penny dreadful, que eran pequeñas publicaciones de un penique que se vendían para leerlas mientras estabas en el tren, mientras esperabas en algún lugar. Y realmente esto daba cuenta de que, o sea, que a las personas les interesaba realmente este tema del horror. O sea, realmente muchas personas consumían los penny dreadful, y sobre todo Barney el vampiro fue muy popular. Duró, creo, 2 o 3 años en publicación semanalmente. O sea, imagínense, que quizás si lo extrapolamos aquí a México sería como lo que fue en algún momento el cómic de Tradiciones y Leyendas de la Colonia. Dentro de otra, bueno, así aumentando, los que aumentaron a la mitología del vampiro, pues también está Carmila. Y luego últimamente, pues obviamente la novela, pues la epítome, o como la novela icónica del vampirismo, Drácula. ¿Qué añade, por ejemplo, Carmila? Carmila añade este uso del nombre, de que el vampiro no puede renunciar a su nombre. Entonces lo que hace en algún momento es cambiar su nombre. O sea, porque por ejemplo en muchas ocasiones, en muchas reinterpretaciones de la novela de Drácula se llama, por ejemplo, Alucard. Por ejemplo, lo podemos ver en el juego de Castlevania, lo podemos ver en Hellsing. Y bueno, en algún momento, de hecho, Gaby y yo discutiendo, porque no hemos encontrado una fuente que hable exactamente de esta parte del nombre del vampiro. Y probablemente tenga que ver con lo que Gaby en algún momento mencionaba, que era esta parte de que
ya no puedes usar el nombre que tenías porque el nombre que tenías era un nombre de bautismo. Entonces recordemos que los vampiros estaban mucho dentro de esta parte profana. Sí, probablemente pueda hacer esto, que su nombre verdadero, ese nombre que tiene un poder sobre ellos, pues no debe ser utilizado, porque incluso Carmila no lo sabe explicar a ciencia cierta, solamente le pide a su amiga, a su amada, que como que le tenga paciencia, que realmente no es que ella no quiera compartir las cosas ni que no le quiera decir, pero le dice que está fuera de su voluntad. Entonces, otra cosa importante, Carmila puede entrar a placer a cualquier lugar. No se nos dice exactamente como en el caso de Drácula, de que se pueda convertir en un rayo de luna o en un animal exactamente como un murciélago, pero sí que puede atravesar paredes, lugares, que tiene una fuerza sobrehumana, porque hay un momento en que el general, que es el padre de la muchacha anterior a la que ella sedujo y mató, le quiere dar un hachazo, y ella con su mano, que ella decía, la amiga, la protagonista de nuestra historia, que realmente era una mano lánguida, o sea, frágil, lo detiene así como si nada, incluso lo obliga a soltar esta hacha, entonces este instrumento, y a un hombre que es obviamente mucho más fuerte que ella, también que necesita estar cerca del lugar donde sus restos podían descansar, que en el caso de ella los movieron porque había alguien que la amaba cuando había sido Mircala, entonces movieron sus restos, pero de todas maneras tenía que estar como en su ataúd, en el lugar que le pertenecía, y ahí era donde pasaba las noches. Por eso decía que tenía que estar encerrada, que nadie podía entrar, porque una vez por un sueño, que parecía que era un sueño que tenía nuestra protagonista, la ve ahí parada y suelta un grito, todo el mundo la va a buscar y todo, y no está en su cama, no está en ningún lugar, y la encuentran después en su vestidor y les arma una historia de que es sonámbula, y era tan convincente que todos le creían las cosas que ella les decía. Bueno, realmente no dice tanto que sea sonámbula, sino que el padre de la chica pues lo saca a colación, dice, es que es sonámbula, esto y lo otro. Entonces tiene que estar cerca de este lugar donde puede en realidad reposar. Presenta la forma que siempre presentaban los supuestos cadáveres de vampiros en la Europa del Este, que era una prueba que cuando los abrían, a pesar de que había pasado mucho tiempo, estaban rozagantes, tenían incluso coloración en sus mejillas, sus labios rojos, y en el caso de Carmila pues estaba llena de sangre, o sea, el ataúd estaba lleno de sangre fresca y ella se veía como si acabara de morir. Es más, llegan a mencionar que tiene hasta una leve respiración, leves latidos, y eso que tenía más de siglo y medio muerta supuestamente. Entonces pues todas estas son características que muchos vampiros van a seguir mostrando en otras partes de la literatura de este estilo. Y también otra característica que, bueno, si no me equivoco, o al menos de lo que yo conozco y lo que he leído de literatura vampírica del siglo XIX, me parece que es con Carmila con quien empieza, por ejemplo, este miedo hacia los objetos religiosos. Bueno, sí, el miedo de los vampiros hacia ciertos objetos religiosos, porque habla de que, por ejemplo, y el miedo a ciertas hierbas, por ejemplo. No me acuerdo si aquí mencionan que es una rosa, porque eso es como muy común dentro de la tradición, tanto el ajo como la rosa silvestre, que es muy común para ahuyentar vampiros dentro del folclore. Pero aquí en una parte en específico habla que, por ejemplo, van a enterrar un cuerpo y están oyendo los cánticos religiosos y Carmila no aguanta. Sí, entonces no lo soporta, lo odia, y le dice a la amiga que cómo pueden oír eso, que es espantoso, y hasta parece como burlarse. Luego hay un juglar, bueno, no es un juglar, es más bien como un buhonero, un señor que vende amuletos, chucherías y demás, que andaba recorriendo pueblos
es un jorobado que está contrahecho y les da un amuleto pequeño a ella y a la amiga. Y al principio Carmila parece rechazarlo, incluso se enoja con la amiga porque el hombre ofrece limarle los colmillos, ya que le dice que los tiene muy afilados y que eso puede ser peligroso. Y Carmila se enoja muchísimo, se enciende y le dice que en otras épocas su padre lo habría hecho azotar y echar de ahí, y la amiga se queda asombrada porque le parece desproporcionado. También este hombre trae un perro bastante pues delgado, flaquito, pero que lo acompaña a todos lados, y el perro está asustado de ella, empieza a aullar, a ladrar y no puede estar cerca de ella. Los caballos también le tienen miedo. Entonces pues aquí hay varias cosas que después se retomarán en muchas otras novelas y que pues Drácula ya inmortalizó completamente y las hizo, digamos, conocidas para el gran mundo. Ajá, de hecho, pues básicamente así ocurrió, que bueno, no solo fue Drácula como tal la novela, sino también ocurrió con las adaptaciones de cinematográficas, sobre todo con la de 1931 de la Universal. También otra cosa que es importante hablar en Carmila es, por ejemplo, el hecho de, bueno, bueno, depende cómo se tome, pero, o sea, hay un tema importante del lesbianismo, o sea, que no se puede obviar o negar. Aquí también dentro de la tradición vampírica, si uno lee, bueno, depende a qué fuentes te vayas. Si te vas a las fuentes folclóricas es muy ambiguo, no es casi la misma imagen de lo que pensamos de vampiro actualmente, pero generalmente acababan con casas, con familias enteras, con ciudades enteras, incluso a veces. Pero bueno, igual no con ciudades enteras, pero sí con varias familias. Luego, cuando ya llega el romanticismo y cuando, porque realmente lo que hizo William Polidori fue muy revolucionario, o sea, ayudó a darle toda una nueva versión al vampiro. Pero algo muy común era que los vampiros generalmente, o como eran hombres, o en el caso inclusive de que fueran mujeres, atacaban a lo que se consideraba víctimas indefensas en esa época, o sea, mujeres y niños. Sí, exactamente. De hecho, si recuerdan, Lucy Westenra, que es la amiga de Mina Harker y es la primera víctima, digamos, de Drácula en Inglaterra, lo primero que ataca son niños y casi está a punto de acabar con uno de ellos, que es cuando la descubren en su tumba, en su mausoleo. Y sí, era una manera, digamos, de ejercer esta sexualidad soterrada, como que estaba por debajo de la sociedad victoriana, que por fuera parecía recato, todos llevan una vida impoluta, las mujeres castas, que debían ser vírgenes y demás, y la figura del vampiro representa toda esta lujuria que había por debajo. Entonces, pues Carmila, o sea, de verdad lo dice muy, muy abiertamente Le Fanu, no la condena ni mucho menos, ni a la amiga, o sea, realmente no hay juicios de valor en este caso. Tal vez tenga que ver con la figura, sobre todo seductora y dominante del vampiro, porque el vampiro no solamente en estos casos no es un animal depredador, sino que prácticamente, además de ser un acosador, es un seductor. Entonces, igual Carmila se alimentaba de mujeres comunes para su día a día, pero como que su gran amor a la que quería convertir, y de hecho siempre le está mencionando a la chica, a este gran amor que tiene en esta novela, que quiere estar con ella y le dice que el amor duele, que el amor es horrible a veces, pero que el morir es vivir, y que al principio la va a odiar por lo que le va a hacer, pero que después la va a amar y que van a estar juntas hasta la eternidad. O sea, realmente Carmila la quería convertir y quería que estuviera con ella, que fuera su pareja. Entonces es bastante novedoso, no hay una censura ni mucho menos, al contrario, es como una validación de este amor o esta gran pasión que le inspiraba a esta chica, porque incluso, bueno, aquí también sí hay unas pocas contradicciones, cosas medio raras, porque
te dan a entender que el pueblo de Estiria, de donde viene Carmila cuando era la condesa Karstein, se extinguió, la gente se fue por los vampiros, porque se dieron cuenta de que ahí había vampiros, de que estaban exterminando a la gente, y una especie de Van Helsing que aparece aquí también, esta figura del cazador de vampiros, es el que les dice qué deben hacer, y es el que mata al vampiro original, que parece ser que es el que convierte a Mircalla o a Carmila. Y ya después, de todas maneras, el pueblo, a pesar de que se quitaron de este vampiro, pues como que no descansaron y dejaron este lugar y se abandonó. Entonces, esta es otra de las cuestiones. De hecho, en el Bordalac, que es una obra vampírica rusa, el Burdalak tiene que volver, pero por la familia. O sea, ellos volvían siempre por los seres que conocían, no se iban, digamos, como a recorrer el mundo y a ver dónde encontraban comida y demás, no, volvían siempre a sus orígenes. Y de hecho, pues lo podemos volver a ver en Salem Slot, que es una, creo yo, una hermosa y muy muy bien lograda homenaje, muy bien logrado, más bien homenaje a Drácula. Ahí pues los vampiros regresan por su familia y prácticamente devastan el pueblo. Entonces eso es algo que se ve aquí también en Carmila. Ven ustedes todo lo que esta pequeña obra tiene para dar al mundo vampírico, que obviamente pues después va a haber cambios y demás, pero muchas cosas se van a mantener aquí. Así es, de hecho, pues sí, o sea, como ya lo habíamos mencionado antes, yo creo que ese es como... bueno, les digo, o sea, varios teóricos, y yo también apoyo eso, o sea, no soy el primero en decirlo, a lo que me refiero es que sí, Carmila es uno de los pilares para entender el vampirismo, y de hecho, o sea, también lo que hablaba Gaby acerca de la seducción, o sea, eso yo creo que quizás donde mejor se ha mostrado es con la figura de las vampiresas. Porque de hecho, o sea, según los teóricos hablan de que tiene que ser hermosa, que tiene que llevar como a la fatalidad, que tiene que tener como un aura, bestial, porque es esta sensualidad desbocada. Y de hecho, en una parte de la novela habla de que ella lo que siente es como un gran felino que la está asediando. Entonces, pues aquí también se retoman estos elementos. Y bueno, yo creo que, pues como para ir cerrando, también creo que, bueno, de la parte de este amor lésbico, hay una parte muy, bueno, a mí me agrada mucho de la novela, que en alguna parte Carmila le dice a Laura, si no me equivoco es la narradora, le dice que cuando esto termine, la va a terminar amando o la va a terminar odiando, pero para ella nunca existió como algo a la mitad. Sí, de hecho es bastante bello, es como una frase que la define, dice que ella no conoce la palabra indiferencia, o nunca conoció, que eso lo podrían poner en su epitafio, dice yo nunca, no supe lo que era la indiferencia, lo cual nos indica estas pasiones intensas, ardientes que hay en ella, como persona, como vampiro, como personaje, tan fuertes y tan distintas de lo que era la señorita recatada, pura y victoriana. Entonces, pues ahí está Carmila. Ustedes a lo mejor sacan muchísimas más lecturas que nosotros. Espero que les agrade. De verdad, no es complicada la lectura, es muy fluida y habrá 2 que 3 palabras un poco raras, pero realmente no es muy complicada. La pueden leer con bastante asiduidad si quieren una u otra vez, porque siempre hay varias lecturas que se le pueden ir encontrando, y si no, pues aquí está para que la conozcan. Así es, pues si han leído Carmila, díganos qué les parece. Si han leído otras obras con mujeres vampiro o vampiresas, pues también díganos cuáles recomiendan ustedes y pues los leemos. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.